el uso del Antiguo Testamento en la Reforma Española es algo que nos conduce a un dato que siempre se menciona, y aquí no puedo hacer más que mencionarlo, pero que se tiene que recordar con frecuencia, y es que nuestra Reforma Española, la nuestra, no tanto la europea, bebe y se fundamenta en el pensamiento y en los escritos de los judíos convertidos, de los cristianos nuevos o judeoconversos. De inmediato uno dice, claro, entonces es lógico que estos conocieran muy bien sus escrituras, el Antiguo Testamento. Porque aparte del Talmud y otras cuestiones, esta gente conocía sus escrituras. Y esta gente conocía sus escrituras como judíos y como judíos quedaban. Pero luego sabemos que hay unos procesos sociales tremendos contra ellos y se producen muchas conversiones forzadas, otras veces ni siquiera eso, porque te vendían como esclavos a los árabes, a los moros, a las mujeres y a los niños, y otros los mataban. Aquí mismo en Sevilla, en 1391, está el famoso ataque a la comunidad judía, que yo siempre subrayo que no fue un ataque del ejército o de la policía, sino del pueblo, que hay que ser brutos, ¿eh? El pueblo, lindo y precioso, pues cerró la salida y la entrada de la judería enorme que había en Sevilla, y entraban allí con palo, con pincho, con hacha, con cuchillo, y liquidaron un montón de gente. Y era el pueblo, ¿eh? Es verdad que fanatizado, movido por algunos frailes, el famoso arcediano de Écija, ¿no? Bien, ¿qué pasó con esa circunstancia? Pues que muchos se convirtieron y se bautizaron. Pero ¿qué vemos? Y eso también había ocurrido antes, ¿eh? En otras épocas más o menos había ocurrido. Había familias que se habían tenido que convertir al cristianismo porque era la manera de sobrevivir. Pero después de ese final del siglo IV, del siglo XIV, cuando nos metemos en el siglo XV, vemos un caso curioso, y es que hay muchas familias de origen judío muy fieles cristianos. O sea, que se habían convertido de verdad. No se convirtieron de verdad cuando le dieron los palos, pero luego que esa familia reflexionara sobre lo que había pasado, ese gran derramamiento de sangre. Hay un profesor, el que hizo la presentación ayer, José Luis Villacaña, que él menciona eso como el gran apocalipsis del pueblo judío en España, que se encuentra con su Mesías, en medio de la sangre, en medio de la gloria, pero una gloria asombrosa porque es una gloria de juicio. Ese dato del día del Señor, el día del juicio. Pues estas comunidades judías, realmente en toda España nos encontramos que hay familias en las que, por los que escriben, por las cosas que hacen, oye, pues tienen una vida que podemos considerar incluso ejemplar. O sea que los fieles cristianos católicos en España, al final del siglo XV, la mayoría está dentro de familias de origen judío. Y eso es un dato objetivo. Como muestra, varios libros. Uno de ellos escrito por el obispo de Burgos. Nunca recuerdo si era arzobispo, creo que era obispo solo, obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena, que es sobre la unidad de los cristianos. Y hay otro, que también menciono siempre, de Alonso de Oropesa, que era general de la orden de los Jerónimos. Los Jerónimos, el monasterio de San Isidoro del Campo era de los Jerónimos, y es que la orden jerónima, que no tuvo muchos lugares en España, pero era una orden donde la mayoría de los que estaban dentro eran de origen judío, de origen converso, eran cristianos nuevos. Y allí se leía mucho la Escritura. O sea que para que Casiodoro leyera la Escritura, no tuvo que traerle a alguno de Alemania algo. En el monasterio se leía la Escritura. Y además los monjes jerónimos tenían el proceso no de rezar mucho, sino de leer la Escritura y luego lo que llamaban el rumiar,
que era la reflexión sobre lo que se había leído. Esa era la vida de los jerónimos. Por lo tanto, entre los jerónimos es casi normal que ahí apareciera la reforma. También en los conventos femeninos, como aquí pasó en Sevilla. Pero esa gente, ¿qué nos enseña? Pues algo asombroso, que en 1550-60, cuando Lutero pues ni ha nacido, tienen en esos escritos pues las verdades fundamentales de la Reforma. Las verdades fundamentales de la Reforma sobre la autoridad de la Escritura, sobre la obra de Cristo, sobre la única salvación en el Mesías, están en esos autores. Por lo tanto, nuestra reforma es una reforma del Antiguo Testamento. Como dato, si uno dice, bueno, ¿qué se enseñaba aquí en Sevilla? Ya en el siglo XVI. Constantino de la Fuente. Pues lo que queda de él, los 6 sermones extraordinarios al Salmo 1. ¿Qué enseñaba en el Colegio de la Doctrina? El libro de Proverbios, los Salmos en general, el libro del Cantar de los Cantares. Con eso se evangelizaba. Con eso se anunciaba la obra perfecta de Cristo. ¿Quién podía hacer eso? Alguien que conociera el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces habremos de decir? Porque es una frase que es muy común. Nosotros hoy tendríamos que volver a la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces también tendremos que decir, pues entonces quita el Nuevo Testamento de tu Biblia? Porque la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se va formando poco a poco y prácticamente hay 200 años, hasta que ya algunos grupos cristianos tienen casi todas las cartas, pero eso no lo tenía nadie. De vez en cuando una iglesia tenía una carta y Pablo, por ejemplo, dice, la de la otra iglesia leedla vosotros también, pero el Nuevo Testamento no está en la iglesia del Nuevo Testamento. Esto es fundamental. La evangelización extraordinaria del cristianismo y la expansión del cristianismo en el siglo I es una expansión sin Nuevo Testamento. Con los apóstoles, alguna carta por aquí y por allá, luego los evangelios, pero poquita cosa. ¿Qué tenían esas comunidades? Pues tenían las escrituras hebreas traducidas al griego, la Septuaginta, que providencialmente se habían traducido, y no por gente fieles ni cristianas ni nada, porque Dios quiso que se preparara ese terreno de cara al futuro. Y luego pasaría otro tanto cuando se traduce la Biblia al latín para que la gente pudiera leer la Biblia. Parece mentira que luego la Iglesia de Roma, con la Iglesia en latín, estropeara la vida de la Iglesia, cuando San Jerónimo traduce la Biblia al latín para que la gente pudiera leerla. Porque no todos ya conocían el griego común. Y entonces él traduce al latín, que era el idioma que conocía la gente. O sea que la Vulgata está hecha al principio para que la gente pudiera leer la Biblia. Y luego, con el paso del tiempo, esa Biblia en latín hacía que casi nadie pudiera leerla porque pocos sabían leer el latín. Pero todas esas cosas, ¿quién las hacía? Dios, con su providencia. Nosotros no podemos ver ahí grandes campeones. Yo, lamentablemente, quito muchas veces el romanticismo de las traducciones. Es verdad, nuestro Casiodoro, el hombre trabajando por ahí, el otro francés trabajando por ahí. Pero la Vulgata, que se hace con esa finalidad de que se pudiera leer la Biblia, la manda a hacer un papa español que era un trápala, el Papa Dámaso, que ya se puede hablar de papa, que estos llegaban al papado, pues como en algunos países llegan los tiranos, a base de matar al vecino, eran unas cosas terribles. Pues el Papa Dámaso, un sinvergonzón, manda a San Jerónimo, que tiene guasa San Jerónimo, porque entre San Jerónimo tú tienes 5 cartas y 5 cositas que más o menos salvas, pero luego tienes unas cosas tremendas sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. Era ya una corrupción enorme la que había en el cristianismo. Y sin embargo traduce la Biblia. Y así podemos hablar de otras traducciones
en el ámbito siriaco, etcétera. Es decir, que Dios ha conservado su palabra escrita por manos de sus enemigos. Porque el judaísmo, mira que ha sido rebelde. Sin embargo, se le confiaron los oráculos, dice Pablo, y oye, mal o bien los conservaron. Gente que aborrecía el culto, gente de estos que el profeta dice, qué fastidio es esto que tenemos que estar aquí haciendo estas liturgias. Pues eso eran los que conservaron las escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, como dijo aquel, tonterías las justas. Es el mantener las escrituras algo que intervienen personas concretas, algunos muy fieles y otros, muchísimos, nada fieles. Y eso pasa hoy con las sociedades bíblicas. Hay gente que no cree en los milagros, que no cree en el nacimiento virginal de Cristo, que no cree en la resurrección, y editan Biblias. Porque la editen, y esa Biblia llega a lo mejor a un lugar raro allí de China, y allí se convierte en 10 personas. Pero el que ha editado eso, el tío es un ateo, más o menos un cristiano cultural, pero que no tiene fe en las cosas que dice la palabra. Acostumbrémonos a eso. Y luego hay gente muy fieles, como Casiodoro y otros, que sí, que hicieron unas traducciones ya movidos también por una fe verdadera. Por lo tanto, las escrituras que tienen los nuestros son unas escrituras que han llegado a sus manos por mediación de gente que no era fieles, que no querían extender la gloria de Dios. Pero Dios extendía su gloria con la mano de aquellos que en muchos casos ni lo querían. Acostumbrémonos a esto, porque esa es la realidad, para que luego la palabra no pensemos que depende de algo humano. Y reitero, la Iglesia del Nuevo Testamento solo tiene el Antiguo. Y esta gente del Antiguo, pues estos que escribieron, y escribieron unas cosas extraordinarias. Recuerdo, porque casi siempre lo cito, que este Alonso de Cartagena, que era obispo de familia judeo-conversa, que escribe ese libro sobre la unidad de los cristianos, dice unos argumentos extraordinarios. Dice, nosotros los judíos, para ser descendientes de Abraham, tenemos que serlo por la fe. Como se escribe por parte de Pablo, cuando se dice, nosotros los que creemos, somos la verdadera descendencia de Abraham, el padre de la fe. Pues este judío dice, nosotros los judíos, para ser ahora verdaderos israelitas, solo lo podemos ser por la fe. Que tiene guasa su argumento, pero claro, de inmediato le decían también a aquellos cristianos que con las leyes de limpieza de sangre los querían poner en un segundo término. Y vosotros igual. Por lo tanto, el que cree es hecho nueva criatura, lo antiguo pasó, todo es hecho nuevo para todos. Para mí como judío y para ti como católico viejo. Por lo tanto, aquí honra a todos la misma. Y por lo tanto estamos todos en la misma condición. Esa era la unidad que él planteaba como judío en el cristianismo. Y esa unidad está en que todos tenemos la misma recepción de la obra perfecta del Mesías. Yo como judío no la tengo más que tú como gentil. Y tú como gentil no la tienes más que yo. Por lo tanto, ahora todos estamos en el mismo plano. Y esa era la unidad que él planteaba de los cristianos. Y esa unidad, ¿dónde la puede encontrar él? Pues no en la sociedad, porque la sociedad no se lo brindaba. No en las leyes eclesiásticas, que eso no se lo brindaba, todo lo contrario, las leyes eclesiásticas le quitaban la condición de cristiano con todos los avíos a quien perteneciera a una familia judía, aunque fueran cristianos desde hace ya 3 generaciones, pero el abuelito era judío y entonces quedaban marcados que no podían llegar a ciertos rangos de la función pública, etc. Ellos decían, ahora todos somos iguales. Y vosotros tenéis a David y tenéis a los profetas y sois verdaderos israelitas por la fe igual que nosotros. Por lo tanto, hay ahí una novedad específica, que eso no se lo enseñaba la Iglesia con los sacramentos, ni la Iglesia con el culto, sino la Escritura. Y eran gente, por lo tanto, de Escritura. Su argumentación estaba basada en la Biblia. Antes que Lutero clavara las tesis.
Esos son libros extraordinarios que uno se escribe en 1550, 60, porque han pasado unas cosas concretas en Toledo y bueno, ese es su contexto, y el otro igual. Y ahí se explica que esa unidad hay que defenderla, porque si no se tiene esa unidad del pueblo, se deshonra al Mesías. Esa era la finalidad. Si quitamos el mismo nivel de salvación y de gloria por causa de nacer de una madre o de otra, o de tener una condición social u otra, en el fondo lo que estamos es deshonrando al Mesías, que en él hemos recibido toda la misma salvación. Eso es extraordinario y está en España. Por eso yo digo, la reforma española es una reforma del Antiguo Testamento, en este sentido. Brevemente concluyo. ¿Cómo veía un israelita a Cristo en el Antiguo Testamento? Esto es complicado y hay que pensarlo porque a veces no tiene un encaje fácil. Lo primero, eran gente que conocía el Antiguo Testamento. Qué cosa más tonta, conocer el Antiguo Testamento. Hoy día, la cristiandad usa el Antiguo Testamento quizá para hacer dibujitos de escuela dominical, para rellenar figuritas. Eso es terrible, porque ¿cómo podemos conocer al Mesías si no conocemos los textos y lo que ahí hay? Y fijaos, en ese sentido tendríamos 3 cursos, no de un análisis solo filológico, un poco histórico de un libro del Antiguo Testamento, no, sino de lo que significa esa palabra. Porque claro, Timoteo le dice a uno, oye, que desde la niñez has sabido esas escrituras. Y esas escrituras son el Antiguo Testamento. Cuando Cristo dice allí en sus conversaciones, oye, escudriñad las escrituras, conforme a las escrituras. Todas estas cuestiones nos llevarían a que ahora, que menos, hombre, el Nuevo Testamento también porque lo tenemos, ¿no? Y se explican cosas. Pero estos judíos vivían al Mesías en su Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero ya digo que para tener una mirada un poco por encima y ver, no hay un GPS espiritual ni bíblico, pero al menos ver algunos puntos de indicaciones. El primero, y fundamental, la ley que llamamos levítica, la ley del Antiguo Testamento, todos los ritos que se hacían para el pueblo de Israel, que se mandan como pueblo, eso a veces se presenta como si fuera una manera por la que uno podía salvarse cumpliendo esos ritos. Y luego viene la fe en el Nuevo Testamento y te salvas de otra manera. Eso, de entrada, y aquí se requiere pararse un poco a pensar, eso no es así, de momento no es así. Las leyes rituales en el Antiguo Testamento, todas, no se hacen para salvar al pueblo de Israel como colectivo, sino para conservarlo como un pueblo salvo. Son leyes rituales, ¿cierto?, que le da su Señor, que lo saca de Egipto, para conservarlo como un pueblo santo. Pero se las da Dios. Esos rituales, por lo tanto, son una preservación del pueblo. No son un medio para que sea pueblo, sino que es algo que da su Señor, sacándolo, para que se conserve como pueblo. Fijaos que si decimos esto, lo paramos, lo ponemos en alguna parte, se nos cambia bastante la perspectiva. Incluso de las leyes rituales, porque ya las vemos de otra manera. Son leyes de la misericordia del Señor de Israel, que lo sacó de Egipto, y da esas leyes para conservarlo. Y son, por lo tanto, leyes, la mayoría, colectivas. No son leyes típicas de que uno diga, hoy me siento hoy muy pecador, pues voy a ofrecer un becerro o un carnero o
un cordero y con eso ya limpio mi pecado. Eso no existe. Eran leyes puestas por Dios mismo para conservar a su pueblo. Y esa conservación era muy variada. Pero estos israelitas, los nuestros, sacaban también la siguiente conclusión. Si en esas leyes rituales las cosas que pasaban de verdad, es decir, un ejemplo que tiene además una connotación política. La muerte, un muerto contaminaba el suelo. Si tú tocabas a un muerto, ritualmente eras impuro, tenías que arreglar eso. Ahora tú te encontrabas a un muerto en el campo. Había que medir más o menos, yo creo que se haría ojo, qué pueblo o qué ciudad estaba más cercana. Porque la responsable de impureza por ese muerto era la ciudad más cercana. Esto tiene que ver incluso con un elemento político, la importancia de la ciudad, del municipio, de la comunidad. Ayer se habló bastante de eso, por cierto, entre otras cosas. Bueno, pues, ¿qué ocurría? Todo el mundo sabía, y otras muchas circunstancias rituales, que cuando había un muerto al lado de tu ciudad, toda la ciudad era impura. Y eso se cumplía. Y entonces tenía la ciudad que hacer un ritual, no recuerdo cuál, sacrificar a un becerro, algo, y ya se quedaba limpia ritualmente. ¿La lección cuál era? Pero esa lección en toda la vida de Israel, de esa comunidad, pues que las cosas tienen efecto, que realmente esa ciudad es impura por el muerto y que cuando se ha hecho un rito ya no es impura y ya puede participar, por lo tanto, de toda la ritualidad normal, mientras que cuando está impura está quitada. La mujer en su costumbre mensual, pues oye, por razones que nada tiene que ver con feminismo y machismo, sino por la realidad de que era la que producía a un nuevo ser humano, por naturaleza todos corruptos. Entonces eso significaba un elemento de corrupción ritual, que nunca se habla aquí de cosas de sentido ético humano, pero ritualmente la mujer, incluso cuando daba luz, eso le pasa a María, etcétera, ¿no? Pues había una condición de impureza. De tal manera es esto así que incluso en los profetas esa condición de la mujer y sus consecuencias se consideraba lo más impuro, pero reitero, no por mujer, sino por la significación de que era donde salía el ser humano. Y se dice incluso por Isaías, todos conocemos que él dice, a nuestras mejores justicias, lo mejorcito que yo puedo presentar delante de Dios es como trapo de inmundicia, que es como trapo de menstruación, vaya, hablando en plata. Porque eso era una cosa totalmente que quitaba la santidad litúrgica. Bueno, pero se sabía que cuando eso pasaba y se hacía un ritual y había ya unos días, como cuando dabas a luz, eso se quitaba. La lección que era, oye, aquí hay cosas que tienen unos efectos, que son rituales, ¿vale? Pero que tienen unos efectos. Entonces, ahora estos judíos dicen, bueno, si el Mesías, cuando venga, lo que me dicen las Escrituras, y me dice el Nuevo Testamento también, es que Él ha cumplido perfectamente lo que significaban estos rituales, porque eso se dice literalmente, con una sola ofrenda se incluyeron todas las que había en la comunidad de Israel. Entonces la conclusión es, eso tiene que producir un efecto. Porque si el rito, que era temporal, y cada año había que repetirlo, y cada momento había que hacerlo, etcétera, cumplía el efecto litúrgico, ritual, de que limpiaba, o ensuciaba, pero cuando tú eras limpio ritualmente, eso era real. Oye, que tú estás en una situación, hacen un rito y ya no tienes esa situación. Tú ya puedes participar luego de las cosas del templo o de los ritos en Israel, mientras que en la situación anterior no podías participar porque estabas impuro. Pues la conclusión es, vamos a ver, este Mesías, este Cristo, el ungido, el Mesías, se me dice, y lo creo,
que ha cumplido todos los rituales, en su sentido verdadero. Por lo tanto, no tengo suciedad. Yo no tengo nada impuro si estoy en Él. Si yo estoy vinculado a Él, no hay nada en mí impuro, porque Él ya me ha purificado y me ha hecho justo y me ha creado de nuevo, además en justicia, santidad y verdad. Digo que esto luego tiene un difícil encaje, porque a ver cómo predicas tú eso luego, a ver cómo eso se encaja luego en la vida de la Iglesia. Pero con independencia de cómo encajemos eso objetivamente es así. La conclusión que un creyente judío, o cualquiera de nosotros leyendo el Antiguo Testamento hoy, es esta. Oye, si los rituales producían un efecto de limpieza, y Cristo ahora se dice, el Mesías, que ha cumplido perfectamente todo lo que eso simbolizaba, pues eso significa que yo, si estoy en Él, tengo la limpieza absoluta. Y efectivamente, entonces te encuentras con algún texto en el Nuevo Testamento cuando te dice que el Mesías se entregó a sí mismo por su iglesia, por su comunidad, para limpiarla, santificarla y presentarse a sí mismo, para Él, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni de qué avergonzarse. ¿Esto es así o no? Pues si es así, estamos en la revolución religiosa asombrosa de la Reforma. Y la Iglesia de Roma ya está muerta. Porque la Iglesia de Roma se basa en que la obra de Cristo no es suficiente. Que hay que hacer otros arreglillos, y como esos arreglillos en esta vida nunca los tienes, pues al purgatorio, a seguir limpiando. O sea, este mensaje destruye a las iglesias que quieran asumir que esa obra del Mesías no era suficiente. Y yo reitero también, porque aquí hoy estamos acostumbrados a rechazar machismo y tal. No se trata de machismo ni de femichismo, pero esa obra de Cristo, del Mesías, para alguien que conozca, incluye a la mujer. Cristo no tuvo que hacerse mujer, se hizo humano en la condición también de mujer, es decir, la mujer en su condición, al niño en su condición, al esclavo en su condición, al más abyecto de los siervos en su condición, es decir, él tomó la condición humana y la salvó, y ahora ya no hay diferencia. El más abyecto, ahora en esa ritualidad, que es perfecta en Cristo, pues ya está en la misma condición que cualquier otro. Ya no hay diferencia. Yo no puedo ir allí y decir, bueno, vamos a ver, este Mesías, yo como soy, tendría que haber vertido 5 minutillos de sacrificio, de sangre, porque por mí un poquito más no. Ahora, por ese no veas, por ese tuvo que verter, no veas. No, es una sola obra para todos, y todos en ella. Esa es la realidad del Antiguo Testamento en la Reforma española. Y ya digo que este encaje es complicado, porque en la ritualidad de Israel, por cierto, avisarme cuando sean las 12 y poco, que serán las 12 ya a lo mejor. ¿Las 12 ya son? ¿Menos 5? Lo digo porque ya mismo tenemos, estaba hablando porque tenemos la próxima conferencia, que además no vamos ni a tomar café, aquí a palo seco, porque él tiene que hacer la siguiente conferencia y estamos un poco, porque empezamos un poquillo más tarde. Pero la clave de todo esto es que ese israelita, ese judeo converso, ese que escribe, estábamos comentando, la unidad de los cristianos como Alonso de Cartagena, Alonso de Oropesa, esos nuestros que se pueden calificar como aquellos que antes de Lutero presentan esas ideas fundamentales de la Reforma, de la obra perfecta del Mesías, etc., pues ese encaje es complicado, y me consta que es complicado, porque a veces uno dice, en el cristianismo en general,
Oye, ahora tenemos la cosa de que como Cristo ya vino y pagó en la cruz, yo puedo hacer el siguiente símil. El que necesite salvación porque está muerto ahí, ahora tenemos aquí este sacrificio, que es Cristo, se lo presentamos y a ver quién lo coge para ser salvo. Eso es una media verdad. Oye, eso está bonito. Y de alguna manera hay que decirlo, porque ese mensaje es universal. Pero en la ley, nunca, en ningún ritual, eso se podía hacer. Nosotros podemos acudir a cualquier parte de la ley ritual, que la mayoría de las veces son rituales colectivos, y nosotros no nos encontramos nunca con un sacrificio para el rebelde, para el que está fuera de la comunidad. Esto puede parecer muy bruto, puede parecer que esto a ver cómo lo encajo yo ahora con el Evangelio. En la ley, si ponemos a analizar la ley levítica, a alguien totalmente, digamos, a un marciano, y te diría, oye, pues es verdad, aquí no hay ni un solo rito que se ofrezca al rebelde, que en el texto hebreo es el rebelde con puño en alto. Todos los sacrificios, toda la limpieza ritual era para la comunidad y se ofrecían por errores que se podían cometer o por ignorancia. Pero nunca hay algo que pueda compararse a que yo ahora saco un sacrificio, un cordero, y digo, a ver, vosotros, que este es el que os saca de las castañas del fuego. Eso en la ley no hay. Decía antes, esto tiene un encaje difícil, porque a la hora de anunciar el Evangelio, a ver qué hacemos con ese Cristo. Pero sencillamente eso no existe en la ley. La ley no tiene ningún sacrificio para el rebelde. Tiene sacrificios para los que, por circunstancias como la mujer en su costumbre, tenían una impureza. Para que cuando había un muerto entre una ciudad y otra, pues la ciudad más cercana tuviera que hacer allí el arreglo por aquello. Hay rituales cada año en las cosechas, que lo manda Dios, no se le ocurre al pueblo. Es decir, que había un montón de rituales para conservar a ese pueblo como pueblo de Dios. Aún así eso se rompe, luego tendríamos que hablar mucho de cómo cuando ya se quita el templo y se quitan los rituales, el pueblo sigue siendo pueblo sin rituales. Acordaos, aunque sea un brevísimo paréntesis, porque en el mundo, sobre todo evangélico, protestante, hay a veces discusiones sobre un término que usa en Daniel, de que cuando venga un conflicto gordo, así, histórico, una de las cosas que se quitan es el sacrificio diario, o el sacrificio continuo, una cosa así. Se dice que es como un signo de gran ruina. Pues efectivamente, es que ese sacrificio diario era que Dios lo había mandado para que cada día, por la mañana y por la noche, se hiciera un holocausto, un sacrificio. Lo había mandado Él. Y Él veía ese sacrificio, digamos, hombre, de una manera humana, ve ese sacrificio y con ese sacrificio considera a su pueblo como su pueblo. Pero no era el pueblo el que lo hacía. O sea, que Dios lo había mandado. Y tenía que estar todos los días hecho, por la mañana y por la tarde. El sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, cuando era primer día de mes me parece que había que hacerlo doble, el día de reposo, en fin, que eran cosas que Dios mismo había establecido para conservar al pueblo. Pero no hay nada, ni colectivo ni privado, que sea para uno, que sea rebelde, porque se dice, el rebelde contra el Israel es cortado de Israel, es cortado del pacto, sale de la mesa de la comunión, sale de la mesa de la familia. Esa es la enseñanza de la ley. Y luego, si Cristo cumplió todos los rituales, resulta que no hay ni uno para el rebelde. Y esto no hace falta que lo juréis. Oye, que esto es chocante. Pero esto es lo que tendremos que decir y a ver cómo encajamos eso luego a la hora de anunciar a ese Cristo a la gente. Porque Él, que ha cumplido perfectamente, según dice el Nuevo Testamento, todo el significado de la ritualidad de la ley, y que por lo tanto, como decían estos judíos nuestros, oye, si los rituales, que eran temporales, cumplían un efecto, pues este que ha hecho la verdad y que
el efecto suyo tiene que ser ya verdadero y entonces me afecta. Si yo estoy en él, resulta que tengo toda la condición, como antes dije, de una iglesia que él se ha presentado a sí mismo, por su sangre, pura, limpia y sin mancha, sin nada de qué avergonzarse. Y claro, ayer también se comentaba esto en la conferencia del monasterio. Ahora yo tengo que decir eso como cristiano, ¿eh? Y tengo este del lenguaje doble. Oye, que yo no tengo condenación. Yo no tengo condenación. No es que yo me vaya a salvar cuando me muera. Es que si yo ahora creo, si yo estoy en ese Mesías, yo tengo todo lo que el Mesías tiene. Porque ya no soy calificado aislado. Ahora estoy calificado en él. Como él se calificó en el Evangelio, en lo que es la Escritura, se calificó en cada uno de nosotros, haciéndose nosotros, como Pablo dice, fue hecho pecado por nosotros. Que eso es una barbaridad de lenguaje. Eso es imposible de asumir. Eso es terrible. Eso no hay manera humana de explicarlo. Porque claro, ser hecho pecado, eso suena así, más o menos. Oye, eso es hecho rebelde. De escupir a Dios, de tener el puño en alto él contra Dios, porque eso éramos todos nosotros. Una cosa de difícil encaje, pero oye, que esto es lo que nosotros tenemos en el texto. Cuando decimos sola escritura, pues la sola escritura es eso. Y ahora resulta que yo puedo decir, y nuestro Antonio del Corro, eso lo tiene muy bien explicado en su comentario en la Carta a los Romanos, que tradujo del latín Francisco Ruiz de Pablo, entre otras muchas traducciones, puedo decir, soy salvo, santo, sin mancha, es decir, yo ya estoy en esa iglesia que está con él, yo no necesito ninguna otra cosa, pero al mismo tiempo soy, y dice Pablo, el primero de los pecadores, y él llega a decir, miserable de mí, porque yo tengo todavía en mi historia un cuerpo que existe, no en esa gloria, pero esa gloria ya está y es la que me califica. Eso los judíos nuestros lo tenían clarísimo. Por eso luego tampoco se preocupaban mucho de lo externo, porque decían, esta es la clave, y si tú no tienes esta clave clara, de lo externo, ¿para qué te sirve? Yo antes tenía la circuncisión, te diría un judío, y tenía el templo, ¿y qué? Y ahora tú tienes que el sacramento de no sé cuánto, y al Papa, y a los rezos, y al purgatorio. ¿Y qué? Si eso no sirve. Eso es como si tú tienes un sacrificio litúrgico. Pero si eso no cambia, si eso no transforma. Sin embargo, si se cree, y esa era la clave de esta gente, que después de haber sido machacados, muchos de ellos fueron verdaderos creyentes, y oye, que son maestros de explicación de la fe antes de la reforma en Europa. Que esa es la clave de nuestra Sevilla. Aquí se editaron los textos, por ejemplo, de Constantino de la Fuente, Sermones al Salmo 1, que esa es la mejor teología que yo he podido leer en mi vida. Y se editó aquí, luego la Inquisición lo persiguió. Y esa confesión de Constantino, ese texto extraordinario, confesión de un pecador delante de Jesucristo como juez. Eso es una joya. Esto es un folletín, eso es una joya. Pues eso estaba aquí en Sevilla. Eran de los nuestros. Entonces y termino para dar paso a nuestro profesor que viene para la segunda conferencia. Termino diciendo, esa realidad es muy complicada. De decir, por una parte, tengo la absoluta, que Trento lo prohíbe, la absoluta seguridad, porque en Cristo no puede haber ya fracaso, ni hay que repetir nada. Entonces yo ya ahora estoy en la realidad que él en la Escritura dice que él está, porque él no está aquí visible. Esa es mi condición y la tengo ya. Yo no la voy a adquirir cuando me muera o cuando pase por un purgatorio, yo la tengo ya, pero al mismo tiempo tengo mi condición. ¿Y cuál es mi condición? Hombre, pura llaga. Somos
una cosa muy cortita, muy tontitos, no sabemos, estropeamos, que lo que hacemos es liarla, que no damos una derecha. Pero la calificación nuestra ya no es esas obras, que aún la mejor siempre estará mediada por nuestra condición humana, que es así, la perdemos ya, digamos, ese cuerpo de muerte lo perdemos con la muerte. Y ahora todo lo que tenemos, todos los frutos del Espíritu, que son del Espíritu, nunca salen limpios, no por culpa del Espíritu, sino porque salen a través de nuestra existencia. La palabra, el verbo, sale a través de nuestras palabras, siempre pobres. Cuando ayudas al que está caído, sale a través de una circunstancia. Y entonces ahí tenemos que con esa circunstancia nunca tendríamos arreglado nada, excepto para la Iglesia de Roma, que sí, que te pone que los santos han hecho ya algo perfecto y que eso lo unen a la obra de Cristo para que eso luego lo reparta la Iglesia de Roma. Hombre, eso es una barbaridad. Los nuestros decían a los de la Iglesia de Roma que planteaban esa cuestión que ellos eran hebreos. Como diciéndoles, hombre, lo que estáis vosotros haciendo es lo que nosotros hacíamos antes, que pensábamos que por tener el templo y por tener la liturgia y por tener el sacerdocio ya lo teníamos, y que los malos eran los otros. Pues ahora ellos mismos decían, y es curioso, ¿no?, a estos que escriben esas obras contra los cristianos nuevos, les dicen hebreos, que era toda una ofensa, ¿no?, de vosotros sois los hebreos. Pues esa es la situación de nuestra reforma. O sea que no es un tema menor decir nuestra reforma usa, y yo diría, y está basada en el Antiguo Testamento. Y esa situación en la cual quedamos es una situación sin arreglo. Si alguien me dice ahora, bueno, me parece que eso está bien, ¿y ahora cómo vivo yo? Apáñate. No hay un manual, hombre. Hay una diversidad de circunstancias. Hombre, hay cosas que no se pueden hacer, pero que el creyente incluso, y termino con esto, el cristiano, el gran problema que se plantea es cómo yo, sabiendo que tengo esa perfección y que ese Cristo en el cual creo, ¿no?, pues me ha dado su santidad, etcétera, cómo sigo voluntariamente y durante un tramo de tiempo afectivamente rebelándome contra la santidad. Eso es asombroso. Eso no tiene explicación. Eso no tiene explicación. Pero lo es. Esa gente que te dice, ay, mira, yo me he dado cuenta que esta mañana he pecado con no sé qué. Tío, tú eres tonto. Tú como que esta mañana has pecado. Tú eres un miserable. Lo que pasa es que te has montado un mundillo de santificación absurda y piensas que esta mañana, porque te miraste al espejo y te creíste que era guapo, pues ya ahí estás pecando. ¿Cómo que estás pecando? Tú no sabes lo que tú tienes encima, tío. Vamos, es que eso son tonterías. Pero el cristianismo es que ha fabricado muchas tonterías sobre la santidad. Oye, tonterías las justas, ¿no? La santidad de Cristo. Y este es nuestro Constantino, en esa obra extraordinaria, que os recomiendo siempre, claro, de confesión de un pecador delante de Jesucristo como juez y señor, que encima la ha publicado la Universidad Católica, que tiene guasa, que una cosa tan selecta, pues la edición que hay por ahí, la cual yo cogí para copiar, por cierto, la edición que hemos hecho en nuestra colección, pues es de una universidad católica. Asombroso, hay muchas cosas de estas que son sorprendentes y que dentro de lo que es la estructura de profesores, de gente que analiza, etcétera, tenemos ahí un tesoro que a veces lo desplazamos cuando está ahí, ¿no? Bueno, pues él dice, vamos a ver, yo estoy delante del Cristo como juez en el tribunal y yo podría decir cosas, porque yo me sé el catecismo. Yo podría decir ahí, mira, Señor, ya lo sé, que yo he pecado, tengo esto, tengo lo otro, pero yo ahora confío en ti. Y ahora es tu obra la que yo voy a poner delante de, por cierto, delante de nadie, porque allí en esa imagen, en ese elemento retórico, es Cristo mismo el juez.
no es el juez delante de otro o en medio de... Pero la cosa sería, nosotros sabemos eso porque hemos escuchado muchas veces el catecismo. No me refiero a ninguna iglesia, sino en general. Mira, yo soy cristiano por la gracia de Dios, porque esto es por la gracia tuya. Y mira, yo no he dado la talla, no he cumplido, pero mira, tú ahora sálvame, ofrece tu sacrificio por mí. Nuestro Constantino, que sabe de las llagas humanas, dice, habla tú por mí. Yo estoy delante de ti, pues no sé ni qué decir. Habla tú por mí. Eso es reforma. Habla tú por mí, que para eso eres el abogado, para eso eres el que... Porque yo, ¿quién soy? Yo qué sé. Tú eres el que sabe quién soy. Porque llevaste mi existencia en la cruz. O sea, quien sabes quién soy, yo tengo alguna idea. Tremenda. Pero esa idea fundamental, esa enorme teología de que ante la realidad última uno puede declarar cosas, puede tener un dogma, puede tener un sentimiento, pero el que conoce por dentro los chunguitos que está la cosa, y Constantino siendo un hombre extraordinariamente socialmente intachable, como Pablo lo era, porque Pablo dice, oye, que yo soy, en cuanto a la ley, intachable, pero él dice, pero yo todo eso lo tengo por excremento. Es que eso es así. Uno, pues este Constantino dice, Señor, y eso es tremendo, ¿eh? Habla tú por mí. Si alguien quiere definir a la Reforma Protestante, ya no estaríamos hablando de una iglesia que tenga un nombre, de otra, de un cristiano protestante en el mejor sentido, no denominacional. Sería ese que, delante de Cristo como juez, dijera, habla tú por mí. Porque al final de cuentas lo que ocurre, Él aboga por nosotros. Y Él también dice en esa obra extraordinaria, Señor, ¿cómo se conocían los nuestros? Porque conocían el Antiguo Testamento. Señor, dame, más o menos, cito de memoria, dame luz para conocerme y fuerzas para soportarlo. Esa es la Reforma Protestante. Si queremos conmemorar algo, conmemoremos eso.